Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con Diego Macera, él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, y como en otras oportunidades que hemos invitado a economistas, vamos a conocer la opinión de este importante economista del medio sobre la actual situación, las perspectivas de crecimiento y un poco el punto de vista del IPE como institución pues que agrega a muchas empresas y que tiene una plana directiva muy importante. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al Mundo Empresarial. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, encantado de tenerte acá, al igual que muchos otros economistas que han sido invitados recientemente en el Mundo Empresarial. Lo que estamos buscando es conocer un poco las diferentes perspectivas de los principales líderes de opinión en términos de economía del Perú en relación a las perspectivas económicas desde diferentes organizaciones. Y el IPE es, pues, desde luego, una organización o un think tank muy importante para el tema de la investigación en el mundo de la economía. Y quisiera empezar preguntándote cuál es tu apreciación sobre el estado de la economía. Evidentemente la respuesta cae madura en cuanto a que estamos pues en una crisis total, pero quisiera ir más adentro en el sentido de perspectivas de crecimiento, cómo ves que acabemos este 2020 y demás temas que consideres conveniente aportar. Claro. Mira, en indicadores económicos de las últimas semanas, creo que han estado saliendo un poquito mejor de lo que esperábamos. ¿No? Eso es una buena noticia. Con eso, nosotros en el IPE, hasta hace un par de meses, teníamos una proyección de caída para el año de más o menos 14-15% al 2020. Ahora estamos pensando, de repente, estamos corrigiendo ahorita las proyecciones para el trimestre. Probablemente nos salga algo más cercano al 12 o 13% de contracción. No, igual es una caída monstruosa, ¿no? Sí, pero se hablaba de 20, ¿no? Se hablaba de 20, recogiendo un poco el 40% de mayo, y bueno, 20 pues es muchísimo más que 12. Claro, el 40% de abril, mayo fue 32. Abril, perdón. Sí. Sí, la verdad que los números han ido, digamos, un poquito mejor de lo que esperábamos. Minería ya está casi pues en producción cercana al total. En general, la industria primaria ha aguantado bien, ¿no? Agricultura probablemente sea el único sector que logre crecer este año. Pesca completando su cuota. Minería reactivando más o menos bien, y todo esto te jala manufactura primaria. El reto, como sabíamos desde el comienzo, va a ser la reactivación de la parte no primaria, ¿no? Claro. Va a ser la reactivación de construcción, la reconstrucción de manufactura no primaria, ¿no? Y claro, lo más difícil en esto, en el contexto de la pandemia, es la parte ya de comercio y servicios, que jalan muchísima mano de obra. Claro. ¿No? Ese es el reto grande pensando en el 21. La expectativa para el 21, esperamos todavía quizá que sea un rebote de doble dígito, ¿no? Este año pues caeremos 12-13%, ojalá podamos tener algo cercano a un rebote del 10% para el 21, pero todo esto la verdad que es muy incierto, ¿no? Digamos, ya es muy difícil proyectar, ¿no? Los economistas somos pésimos proyectando, creo que esto para nadie es un secreto, ¿no? Y si a eso le agrega... Son muy buenos explicando el pasado. Claro, somos muy buenos explicando por qué no funcionó lo que proyectamos. Claro. La mitad del tiempo proyectando y la mitad del tiempo explicando por qué no funcionaron las proyecciones. Pero, claro, y eso es un escenario normal, ¿no? Si a eso le agregas un escenario de crisis económica, es mucho más difícil. Y en esta crisis económica en particular es más complicado todavía, porque, claro, antes las crisis económicas eran, entre comillas, crisis conocidas, ¿no? Eran crisis financieras muchas veces, eran o crisis a veces gatilladas por el sector real, en menos ocasiones. En esta tenemos casi un enemigo pues que no conocemos muy bien, ¿no? Entonces estamos un poco sujetos a algo que está fuera de nuestro elemento económico, ¿no? Que ya tiene que ver pues con contagio, con rebrote, con letalidad del virus, ¿no? Y esto obviamente condiciona también lo que podamos hacer en respuesta económica, ¿no?
porque la flexibilidad o no que tengamos va a depender de cómo vaya la capacidad sanitaria, cómo vaya la curva de contagios. Y claro, si tenemos una segunda cuarentena, Claro. esperemos no igual de estricta, pero tenemos una segunda cuarentena en los siguientes meses, estas proyecciones hay que ajustarlas absolutamente. Desde luego, y de hecho quería preguntarte, a la luz de los contagios, muertes y números que nos están dando y la actualización en general del MINSA bueno, no ayudan en nada los números para la concepción de una meseta o una caída. Estamos ciertamente a razón de casi 200 muertos diarios y algunos días los hemos superado recientemente. Las posibilidades de una cuarentena focalizada, no focalizada, pero cuarentena, al fin y al cabo, son bastante altas. Una nueva cuarentena. Bueno, muchas regiones ya están en cuarentena, ¿no? O sea, Sí, claro. hay una buena parte del Perú que ya está. Sí, pero digamos Lima, ¿ok? Que explica gran parte de la economía también, sobre todo en la parte de servicios y de retail. ¿Ustedes han hecho escenarios que incluyen la posibilidad de una nueva cuarentena para Lima, aunque sea parcialmente, pero cómo se vería afectada la economía y el crecimiento? ¿Cuál sería el impacto de una segunda cuarentena en este contexto? Va a depender mucho de cómo la estructuremos, ¿no? Porque posiblemente la cuarentena, que si hubiese una siguiente cuarentena, no sea igual de rígida que la cuarentena inicial. Claro. Ahora, muchas de las actividades que posiblemente se permitan, no sé, pues actividades que tienen menor riesgo de contagio, que se puede manejar el contagio, son actividades primarias, en la cual Lima no es intensivo, ¿no? Entonces, digamos, si se permiten minería y se permite pesca y se permite agricultura, ¿no? Eso de repente no afecta tanto pues la actividad de Lima, que está más concentrada en comercio y servicios. Claro. Y comercio y servicios, bueno, en general el PBI de Lima es más o menos la mitad del PBI nacional. Entonces, por más que hagas una cuarentena que, digamos, te permita hacer cierto nivel de actividad en actividad primaria, para Lima, eso la verdad que no le mueve tanto la aguja, ¿no? ¿No? A Lima lo que sí le puede mover la aguja es, oye, ponte construcción. Construcción es un tema bien sensible, ¿no? ¿Permitimos, no permitimos construcción? ¿Con qué nivel de protocolos? ¿A quiénes? Eso sí hace mucha diferencia en Lima, y además jala mucho de otras actividades, ¿no? Ya te jala de electricidad, te jala de despacho de cemento, ¿no? Es intensiva en empleo, con lo cual mueve consumo, pero al final el impacto de la cuarentena va a tener que ver, claro, uno, con la focalización, ¿no? Si agarramos Lima, no agarramos Lima, agarramos Arequipa, qué sé yo, y dos, dentro de esa cuarentena, ¿qué cosas permitimos y qué no? ¿Vamos a regresar a la cuarentena total de abril, o más de repente una cuarentena tipo fase 1 de fines de mayo? ¿No? Eso hace muchísima diferencia. Con comercio electrónico, algún tipo de actividad. Algunas cosas que se empezaron a reactivar en ese momento, ¿no? Yo presumo, de nuevo, ya va a depender, yo no soy epidemiólogo, esto ya va a depender de las autoridades pertinentes, pero sí es muy contingente a cuál sea el nivel de flexibilidad que le permitimos a los negocios. Presumiría yo que vamos a estar en algo más parecido a lo que fue la fase 1, ¿no? Donde había cierto nivel de actividad. ¿Perdón? ¿Tienen ustedes ya resultados de junio estimados? No. No, todavía no tenemos estimados de junio, pero, o sea, lo lógico es que vaya a salir más cercano a un 25%, digamos, ¿no? Ya cada vez más, cada vez un poco mejor de los meses con caídas menos fuertes, pero la verdad es que vamos a estar en negativo hasta febrero, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta que darle. Todos los meses van a ser negativos hasta que lleguemos a febrero del próximo año. El reto es que el negativo sea -5, -3 al final, ¿no? Y ya no estemos hablando pues de caídas de -20. ¿No? Claro, pero con ese acumulado, tendríamos un escenario de, digamos, resultados pre-COVID similares, digamos, al 2022. O sea, el 2019 lo podríamos recién replicar en el 2022. No vamos a poder hacerlo en el 2021. No, eso creo que sí. Creo que incluso los escenarios más optimistas no esperan que el cuarto trimestre del 2021 sea igual al cuarto trimestre del 19.
creo que incluso siendo optimista. El escenario más optimista es que, digamos, el primer semestre del 22 sea parecido en la actividad económica al primer semestre del 19. ¿No? Si eso lo ajustamos per cápita, ¿no? Ya estamos hablando quizá, o sea, que regresamos al mismo PIB per cápita, ya estamos hablando de repente más de 2023. Pero de nuevo, aquí hay mucha incertidumbre que viene generalmente de tres lados. El primero es el más importante, la curva de contagios y la parte de salud, ¿no? Este es el incertidumbre más grande, ¿no? Esto a su vez gatilla el segundo punto, que es cuál es la efectividad de las políticas del Estado, ¿no? Y acá ya entras con, oye, protección del empleo, ya entras con Reactiva Perú, ya entras con los protocolos de apertura, ¿no? Ese es el segundo gran punto que tenemos que tener en mente, qué tan efectivas son las políticas. Y tercero, que no es un tema menor, es el riesgo político, ¿no? Que lo estamos viendo pues desde el Congreso, hoy día con tensiones, subidas de tono entre Congreso y Ejecutivo, no con una elección en el 21, bueno, que como siempre pues en el Perú es sumamente incierta y en este contexto aún más. Creo que esos tres son los grandes factores que no conocemos y que pueden afectar muchísimo en la proyección que hagamos hoy. Ahora, se dice pues que el incremento de pobres va a aumentar a niveles de hace 10 años. Si nosotros regresásemos en el 2022, siendo optimistas, como estamos viendo, a los niveles del 2019, esa masa de pobres, ¿en cuánto se vería reducida? ¿Regresaríamos igual a niveles de no pobreza, o sea, fuera de la línea de pobreza del 2019, o va a tomar más tiempo que el 2022 regresar a los niveles de pobreza del 2019? Es una buena pregunta. Yo, de nuevo, ajustando por per cápita, que es lo que importa acá, no creo que sea el 2022. Sin embargo, tampoco creo que sean 10 años. No es que nos retrocedimos 10 años, entonces nos va a tomar 10 años de nuevo recuperar. No, tampoco es así. Aquí es un poco ya adivinanza, ¿no? Pero te diría, pues, más allá del 2022, pero menos de 6, 7 años. Y lo mismo, el mismo ejercicio se puede hacer con informalidad. No vamos a tener un incremento de la informalidad también, de repente, pues, de 10 puntos, ¿no? Pasamos de algo de 70 o 72% a algo de repente más cercano a 80%. Recuperar eso también va a costar, y acá ya aquí entran dos cosas. Primero, cómo nos estamos recuperando, ¿no? Porque no todas las recuperaciones económicas son iguales, ¿no? Nos estamos apalancando en exportaciones y minería, nos estamos apalancando en hubo un boom muy grande de inversión pública, o hubo un boom de construcción privada, ¿no? Eso, el modo en que regresemos a la actividad económica del 2019 importa. También importa si lo estamos haciendo mucho más centrado en Lima o lo estamos haciendo con proyectos económicos fuera de Lima, ¿no? También es relevante para ver cuál es el impacto sobre informalidad y pobreza. Entonces, al final, sí esperamos que, digamos, eso nos cueste unos 3 años de repente de actividad económica, volver a algo parecido a lo que teníamos antes por persona. El riesgo grande es que el panorama político se complique tanto que perdamos mucho más, ¿no? Porque claro, el virus por sí solo nos puede costar ya, digamos, 2, 3 años, pero tenemos una elección mala en el 2021 y nos puede costar pues 5, 6, 7, 8. ¿No? Y esta elección en parte es gatillada por cómo va el ambiente a partir de la pandemia. Claro, desde luego. Diego, permíteme hacer una breve pausa comercial para continuar con algunas preguntas que quedan pendientes. Claro. Regresamos, amigos, tras la pausa con Diego Macera. Bien, amigos, seguimos con la entrevista con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, hay una cosa que es recontra importante en este esquema y es un poco la expectativa, no solamente de los hogares en términos de
crecimiento, sino sobre todo el inversionista, el empresario, porque, claro, digamos, a punta de inversión pública no la vamos a hacer, la tenemos que hacer a punta de inversión privada. Y la inversión privada va completamente correlacionada a la expectativa del inversionista y en este caso de los empresarios para ampliar planes, abrir más plantas, ampliar capacidades, renovar equipos, etcétera. ¿Ustedes miden periódicamente la expectativa y cómo viene evolucionando este coeficiente o esta medición dentro de la realidad nacional? A ver, ahí hay varios puntos que tomamos. Quizá la más directa es la encuesta de expectativas del Banco Central. ¿No? Ahí lo que tenemos es un rebote en los últimos meses, en línea con lo esperado, ¿no? El peor momento fue abril, de ahí hemos ido mejorando mayo, junio. Quizá lo interesante de la última edición es que, claro, cuando uno ve las expectativas de acá a 3 meses, todavía están en terreno negativo, pero cuando uno ve las expectativas de acá a un año, ya están en terreno ligeramente positivo. Okay. Claro, uno diría, bueno, ya pues obvio, ¿no? De acá a un año todos esperamos que esto esté mejor. Claro, y después de la vacuna. Claro, pero eso no era cierto en abril. ¿Ya? En abril las expectativas a un año, de abril de este año a abril del próximo año, todavía estaban en tramo negativo. ¿Ya? Ya no tan negativo como en abril de este año, por supuesto, pero todavía en tramo negativo. Entonces, ha habido una mejora en el nivel de cómo perciben los empresarios y los agentes económicos de lo que va a pasar de acá a 12 meses. Eso es sumamente positivo. Ahora, respecto a lo que dijiste al comienzo, es bien importante señalar eso, porque muchas personas piensan, oye, ya, ¿sabes qué? La confianza empresarial está mal, no va a haber proyectos de inversión, entonces le metemos con toda inversión pública. Eso es mitad cierto, en realidad, porque la inversión pública no pesa ni de cerca tanto como la inversión privada, ¿no? Inversión pública, un año normal pues será entre 4 y 5% del PBI, la inversión privada es 18, en un buen año 20% del PBI, ¿no? Estás hablando de entre 4 y 5 veces más peso en inversión privada que en inversión pública. Entonces, no significa que la inversión pública no importe, por supuesto que importa para cerrar brechas, por supuesto que importa para mejorar la calidad de la salud, de la educación, saneamiento, etc. No mueve la aguja. Pero cuando hablamos de movimiento económico, lo que importa es la privada. Además de la incapacidad para poder gastar eficientemente, lo cual hay mayor brecha, ¿no? A pesar que los presupuestos de inversión pueden ser muy grandes, la capacidad de ejecución de ese gasto es muy pobre y termina siendo pues la mitad de lo que se presupuesta. Y acá no es eficiente el sector. Una de las peores fue, de hecho, el sector salud del año pasado. Terrible, increíble. Y este año también. O sea, este año los presupuestos extraordinarios del sector salud no han sido consumidos ni siquiera el 30%, ¿no? Sí, uno lo ve a veces a nivel macro, no puede ver la estadística, ¿no? Que hoy se ha ejecutado solamente el 25% de lo que se había asignado para inversión en contexto COVID, y lo ve también en muchas cosas anecdóticas, ¿no? Hay algunas donaciones ¿no? que se hacen desde el sector privado y que al final pues la máquina no se puede conectar porque falta la manguerita, el ventilador no funciona porque falta la manguerita y no hay enchufe. No la puede no la puede comprar el sector público porque no puede comprarla, ¿no? Entonces, claro, tienes una inversión de varios miles de dólares inutilizada por no poder realizar una compra mínima. Ahora, Diego, como en todas las circunstancias adversas, hay también algunos sectores que se benefician y muchos sectores, en este caso, por ejemplo, el comercio electrónico, se ha visto absolutamente beneficiado en todo sentido, transversalmente en la economía. Yo creo que el comercio electrónico ha dado muchísima esperanza a sectores que estaban deprimidos y que han encontrado a través de una salida alternativa, una salida que merma un poco la caída. ¿Cuáles consideras tú que han sido los grandes beneficiados en todo este esquema? Además de los que están vendiendo pruebas rápidas y mascarillas, evidentemente. Claro. Enfocarlo como beneficiados es un poco difícil porque igual todo el mundo se resiente, ¿no? El consumo se va a resentir, pero claro, hay algunos sectores que pueden tener una mejor oportunidad de expansión en este contexto. Y ahí están obviamente los que tienen canales, los que están concentrados en canales digitales, ¿no? Quizá hay algunos que han
que le está yendo muy bien hoy día es la educación online, ¿no? Los que tenían ya canales de educación a distancia, o que son básicamente enfocados en educación a distancia, que ya tenían esta infraestructura, ¿no? Es mucho más fácil cuando ya la tienes armada que cuando que recién empezar a construir de cero. Otro sector otra parte de un sector que está viendo un resurgimiento fuerte, obviamente, es el bancarización y penetración de dinero electrónico, ¿no? Okay. ¿No? Ya se había anunciado esfuerzos. ¿Dirías tú? ¿Las fintechs en general, podrías decir? Fintech, e incluso dentro de los propios bancos o instituciones, tenían unos canales digitales que de repente pues no se usaban tanto o no eran la prioridad antes de la prepandemia, y ahora son el mecanismo que se le está poniendo punche, ¿no? Desde el sector privado y desde el sector público también, o sea, ¿no? Con el anuncio pues ¿no? de las cuentas para las personas del Banco de la Nación, ¿no? Y lo que se comentó pues del DNI a partir de que sean como tarjeta de débito. Entonces, hay un montón de avances que ya se venían, ¿no? Y esto es parte de lo que suele ocurrir en la crisis, ¿no? Que muchos de los avances no es que sean nuevos, sino que se han tenido que acelerar necesariamente por el contexto. Sí. Se ha visto en otros países, en muchos otros países también, que algunos negocios más enfocados online, que de repente no estaban funcionando. En China es un caso ejemplar, ¿no? Los supermercados online que no estaban funcionando, no, de pronto ahora son su principal, o eran su principal canal de ventas, y salvó el negocio de irse a la bancarrota. Para algunos, la minoría es verdad, pero para algunos pocos, sobre todo los que ya estaban preparados, esto ha sido un boost en la demanda. O sea, escuchaba el caso de una empresa de peluqueros que su especialidad era el ir a casa. Ellos vendían básicamente por Facebook, ¿no? Ya tenían toda la infraestructura, ya tenían pues su staff distribuido en todos los distritos donde estaba su clientela, y cuando entra la pandemia y se permite la operación, ellos son los primeros que han podido aprovechar, porque ya tenían mascarilla y punto, ya están, está, el modelo de negocio ya está, la logística detrás ya estaba. Claro. Entonces, ha habido algunos, más allá de que el sector peluquería ha sido afectado, en la medida en que hay algunos negocios que ya tenían esa estructura, ellos han beneficiado, de hecho, están con mucho más demanda que antes. Claro. Interesante perspectiva de esta situación, ¿no? Desde luego hay cosas modelos de negocio que se han adaptado y otros modelos de negocio que ya estaban concebidos online, que se han visto de alguna manera fortalecidos con esta situación. Diego, nos gana el tiempo, pero quiero agradecerte la participación y la claridad con la que nos has expuesto pues los diferentes temas que te hemos preguntado, y esperemos pues que la reactivación sea más rápida que tarde, según lo que esperamos todos, ¿no? Sí, esperemos que se parezca más a una B chica que a un símbolo de Nike. Ojalá. Muchas gracias, Diego. Listo, encantado, gracias por la invitación. Fue Diego Macera quien estuvo con nosotros, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Regresamos con más tras la pausa.